Hola a todos, mi nombre es Saba, soy periodista especialista en criminología y este es un capítulo más de Más allá de la realidad. El día de hoy tengo el gustazo de que estén conmigo dos personas muy importantes. La primera, Andrea, que es detective privado con experiencia en casos de asesinatos en serie, y obviamente Fer, que es psicólogo forense con conocimiento en perfiles criminales. Y pues quiero darles la bienvenida a otro podcast donde analizaremos los detalles más oscuros de los crímenes más desconcertantes que hoy podemos vivir y nos sumergiremos en el caso del asesino de Ayotzinapa, que realmente creo que estos casos son un poco impactantes y es por ello que los tres estaremos aquí analizando este tema tan desconcertante a fondo. Así que, primero que nada, háblanos, Andrea. Dinos qué opinas sobre este caso, que es muy importante, ya que pues tú eres detective en estos casos y en crímenes. Entonces, dinos, ¿qué opinas? Te comento que hasta el momento ya se han reportado 6 víctimas en la zona de Atizapán de Zaragoza, México. Todas ellas son mujeres jóvenes, las cuales fueron encontradas sin vida en circunstancias similares. El modus operandi indica un patrón claro de asesinato en serie. Lo que vamos a hablar ahorita va a ser un poquito sobre el asesino serial de Ayotzinapa, lo cual fue un caso súper sonado aquí en México y el cual fue analizado desde diferentes perspectivas, por lo que obviamente la perspectiva psicológica no se podía quedar atrás para poder analizar un poco el cómo este sujeto pensaba o qué pasaba por la mente de esta persona, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, este tipo de crímenes sugiere un agresor con un profundo desprecio por sus víctimas. Esto posiblemente se puede ser motivado o ser como detonado por un trauma pasado o incluso por una distorsión en su percepción de la realidad. El hecho de que también todas las víctimas sean mujeres jóvenes sugiere un patrón específico en la selección de sus objetivos. Eso también nos puede indicar un elemento de control y poder por parte del asesino. Durante el análisis de los cuerpos, también gracias al encargado, se pudo identificar o se pudieron notar ciertos elementos comunes en la forma en la que fueron manipulados todos los cuerpos post-mortem. ¿Qué se pudo encontrar? Pues esto nos pudo dar a indicar o nos pudo como que guiar que el asesino tenía un nivel de control y meticulosidad desde su punto. Lo que esto nos sugiere es que puede ser una persona obsesiva o incluso narcisista. Y también otra cosa que se pudo ver durante en las víctimas después de su muerte fue que se nota la ausencia de signos de lucha en las víctimas. Esto que nos puede llegar a decir que el agresor puede ser físicamente dominante o incluso que pudo haber utilizado algún tipo de coerción psicológica para someterlas. Es decir, que pudo manipularlas o incluso que pudo usar psicología o que pudo engañarlas mentalmente para que no batallara. Entonces, ¿esto por qué nos es importante? Porque para este tipo de casos es fundamental analizar el perfil del perpetrador en busca de posibles traumas o disfunciones en su desarrollo que podrían haber contribuido a su comportamiento violento. Es decir, nosotros como psicólogos nos encargamos de poder psicoanalizarlo o poder hacer un análisis sobre su persona para ver qué fue lo que detonó o por qué hizo todo este tipo de asesinos o todo este tipo de acciones, ¿no? También debemos considerar la posibilidad de que el asesino esté buscando la atención o incluso el reconocimiento a través de sus crímenes. Esto porque muchas personas buscan de manera un poco más alocada la atención. Entonces, este asesino lo que pudo haber pasado es que en cierta manera sus crímenes los haya hecho por algún tipo de reconocimiento o incluso por algún tipo de atención. Esto nos lo dice el análisis psicológico que nosotros hacemos en el sujeto. ¿Qué pasa que con esto? Lo que pasa con esto es que podría influir en su modus operandi. Es decir, también, además de influir en esto, influye en la forma en que interactúa con los medios y la comunidad.
Es esencial que la investigación se enfoque no solo en la captura del asesino, sino también en comprender los factores subyacentes que lo llevaron a cometer estos actos atroces. O sea, nosotros no tan solo nos enfocamos en el qué hizo, sino en el qué hubo detrás y qué fue lo que detonó que hiciera estos actos, ¿no? Bueno, pues yo tengo un máximo interés en este caso y pues quiero preguntarles cositas. Primero que nada, ¿qué pistas hemos encontrado hasta ahora? ¿Y qué podemos aprender de casos similares en el pasado? Las autoridades han recuperado huellas dactilares en las escenas del crimen, pero hasta ahora no han coincidido con ningún registro en la base de datos. Sin embargo, la falta de conexión no descarta la posibilidad de un asesino en serie, ya que muchos de ellos son expertos en evadir la justicia. Además, hemos observado un patrón en la forma en que las víctimas fueron abordadas, sugiriendo que el perpetrador podría estar familiarizado con la zona y tener habilidades para el sigilo. Entonces, ya desde un poco más resumen, un poco del recuento de todo lo que hemos hablado, desde el punto de vista psicológico, este tipo de crímenes sugiere un agresor con un profundo desprecio por sus víctimas, como bien lo dije en un principio. Esto, como lo dijimos, puede estar motivado por distintas razones, puede tener algún trauma pasado o incluso puede tener una distorsión que él analiza diferente o lo percibe diferente. Y esto lo puede llegar a hacer que vea a sus víctimas como objetos desechables, por así decirlo, en vez de ser seres humanos con vidas y dignidad. Esta falta de empatía y conexión con el sufrimiento de los demás es una característica muy notoria en los asesinos en serie. ¿Por qué? Porque estos a menudo experimentan una desconexión emocional con el mundo que los rodea. Por otra parte, el hecho de que todas las víctimas sean mujeres jóvenes, también ya lo mencionamos, pero sugiere un patrón específico en la selección de sus objetivos, ¿no? Esto nos puede indicar un elemento de control y poder por parte del asesino, es decir, al ser mujeres jóvenes, normalmente se les pueden ser un poco más débiles, por así decirlo, a diferencia de una mujer madura, una mujer más grande de edad. Por otra parte, lo que también podemos entender es que el asesino puede sentirse amenazado por la independencia y libertad de las mujeres jóvenes y ven sus actos de una manera, y en sus actos intenta afirmar su dominio y control sobre ellas. Esta dinámica de poder es muy común en casos de asesinatos de serie, donde el agresor busca sentirse poderoso y superior a través de la subyugación y el sometimiento de sus víctimas, vaya. Es importante reconocer estos patrones y entender las motivaciones detrás de ellos para poder desarrollar estrategias efectivas de investigación y captura del responsable. Es decir, con esto podemos analizar muchas cosas, podemos entender el por qué se comporta así o qué fue lo que detonó. Entonces, la psicología forense juega un papel fundamental en la elaboración de perfiles criminales, los cuales pueden ayudar en la identificación y detección del perpetrador. Al analizar detalladamente sus comportamientos, motivaciones y patrones de conducta, podemos entender su manera. Sin embargo, también es crucial abordar las raíces más profundas de la violencia en nuestra sociedad y trabajar para prevenir futuros casos mediante la educación. Es decir, estos casos lo que muchas veces nos ayudan es para poder prevenir esto. Al entender los traumas, al entender la forma en la que reaccionó o qué fue lo que detonó que esto lo llevara a ser un asesino en serie, nos ayuda a poder corregir estos errores que se tomaron desde una infancia, desde una educación, o a veces fuera del lugar, fuera de la educación, fuera de la sociedad, es algo interno que se puede tratar desde pequeños. Pues creo que como podemos ver, estos son puntos muy importantes. Entender la mente del asesino no solo nos ayuda a resolver el caso, sino también a prevenir futuros crímenes similares. Y pues continuaremos investigando a fondo y compartiendo cualquier actualización significativa con nuestros oyentes. Exactamente, Ava. La colaboración entre las autoridades, los expertos en criminología y la comunidad es crucial para cerrar el cerco alrededor del asesino y garantizar la seguridad de todas las personas que lo rodean. Las investigaciones de casos anteriores
de asesinos en serie nos han proporcionado información valiosa sobre posibles motivaciones y patrones de comportamiento. Por ejemplo, en casos similares de asesinos que seleccionan específicamente a mujeres jóvenes, nos hemos dado cuenta de las tendencias como el odio hacia un grupo específico como las mujeres o la búsqueda de poder y control sobre sus víctimas. También es importante considerar la posibilidad de que el asesino esté siguiendo un ritual específico en sus crímenes, lo que podría revelar pistas sobre su trasfondo cultural o psicológico. Este fue un caso muy sonado en México, es un caso muy fuerte que lamentablemente se llevó muchas vidas por delante, y el psicoanalizarlo o el ponerlo desde la vista de un psicólogo nos puede ayudar a entender más el por qué lo hizo. No es justificación, no es una justificación. El entender no es justificar sus actos, simplemente el comprenderlos, el saber por qué los hizo, qué fue lo que los llevó a esto. Y pues finalmente, gracias a todos por escucharnos. De verdad que me pone muy feliz estar con grandes personas. Muchas gracias, André y Fer, por acompañarnos en un capítulo más. Y pues nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por escuchar este podcast. Espero poder verlos en algún otro y los voy a psicoanalizar.